El título de la predicación de esta tarde es ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? ¿Ya se ha hecho esa pregunta a usted? ¿A quién autorizamos que tome el timón de nuestra vida? ¿Lo tiene? Romanos 8, del 1 al 14. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tome asiento y que Dios nos guíe esta tarde. Amén. ¿Usted vino a que Dios le hablare? Le hable. Ok, Dios nos va a hablar. No seré yo. Así es que lo del hombre, deséchelo. Lo que viene de Dios, tómelo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es lo que acá en estos versículos se nos refleja o nos llama la atención, que debemos de andar en el Espíritu. En el concepto del discipulado, lo que han hecho el discipulado, ¿cómo hace la pregunta? ¿Qué es andar, o qué es el concepto de andar o ser guiado por el Espíritu? ¿Se lo recuerdan? No, se les olvidó. Es el hábito de la dependencia del Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir. Es el hábito de la dependencia en toda nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo debe guiarnos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ajá. Ahora, ¿nos dejamos guiar del Espíritu? La dependencia, hermanos, depender del Espíritu debe de ser por amor a Él, no por obligación. Cuando nosotros amamos a una persona, rápido nos sometemos.
obedecemos. No porque sea presión o porque le impone, no, el amor. Por eso decía esa alabanza, ya no somos esclavos del pecado. Porque hoy somos libres, pero siendo libres en Cristo Jesús, ahora hacemos lo de Dios, pero lo hacemos voluntariamente, porque Él nos ha hecho libres. Y tú no te sientes, ¿quién viene obligado hoy a la iglesia? Nadie, ¿verdad? Todos estamos acá porque somos libres. Y entonces, hermanos, esto quiere decir que yo le concedo el timón de mi barca al Espíritu Santo para que Él me guíe. Me decía un hermano esta semana: tome, pastor, maneje usted. Y yo digo, qué confianza. Porque eso es, hermano, cuando alguien te da las llaves. Yo no le daría las llaves a la Sara para que me lleve a la casa. ¿Por qué? Porque no está autorizada todavía para manejar. ¿O ya tienes la patente? No, ¿verdad? Eso es, hermano. Cuando alguien te dice, tome, maneje usted, es porque esa persona confía en que tú lo puedes llevar a su casa. Pero yo no le voy a confiar un auto a una persona que no tiene la experiencia para manejar, más si es una calle peligrosa. ¿No es así? En nuestro país hay unas calles muy peligrosas para manejar, que si usted no sabe manejar en esas bajadas con curvas, cuando usted ha hecho 5, 10 kilómetros, al final usted se va a encontrar sin frenos, porque los frenos se calientan, y cuando se calientan el vehículo no frena más. Y si todavía le falta que bajar, y si todavía hay curvas, solo Dios con usted. Por eso, si ustedes se fijan en algunos accidentes, dice, ya casi terminando de bajar, se fue a estrellar, dice. Ya había hecho lo más. Claro, el error no fue al final, el error comenzó desde arriba, que no supo llevar el vehículo hasta el final. Hermanos, ¿quién maneja nuestra vida? Estamos en un tiempo bastante complicado. Y yo creo que usted y yo somos muy inexpertos en un mundo espiritual donde hay tanta maldad, tanto principado, tanta potestad que acecha contra nuestras vidas. ¿O no es así? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces yo, hermanos, yo debo de confiar, o debo de depositar mi vida en quien tiene la experiencia para llevarme a la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Por eso, si usted lee toda esta porción, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo debe comandar o tener el control de nuestras vidas. Porque si nosotros no confiamos nuestra vida en las manos del Espíritu Santo, de seguro vamos a fracasar. Y si usted no ha depositado su vida
en las manos de Dios y deja que el Espíritu Santo le guíe, entonces usted no es de Dios, como lo dice la porción que hemos leído. Es importante que nosotros analicemos. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo le he entregado la vida al Señor y yo le he dicho que Él tome el control de todo, pero solo es un decir, porque con nuestras acciones decimos otra cosa. Con nuestras acciones estamos viendo que no es lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos. Es interesante porque es una manera muy sutil, se dice, donde el enemigo nos engaña diciendo que llevando cierto estilo de vida nosotros estamos bien. ¿Sabe usted que las sectas, el 90% es verdad? 95% es verdad, pero un 5% es falsedad. Y esa falsedad echa a perder el resto de lo bueno. Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos un porcentaje de mal, de desobediencia, de orgullo. Por ahí se notan algunas obras de la carne, ¿verdad? Vea, le pongo un ejemplo. ¿Quién maneja su cuerpo? Lo vamos a ir derribando, desglosando. ¿Quién maneja su cuerpo? El Espíritu Santo. ¿O quién? Cuando usted se viste, usted se ve al espejo. Las mujeres le hacen. Y cuando el Espíritu les redarguye, les dice: esa ropa te queda mal, ¿qué hace? ¿Regresa y se cambia? O dice: le va a gustar las jovencitas, ¿no? Le va a gustar a él. Entonces usted ya no se viste para el Espíritu Santo, sino que se viste para agradar a alguien. Viceversa. ¿Por qué muchas veces discutimos, no solo para las jovencitas, también con los varones? ¿Por qué muchas veces estamos ahí los adultos o los padres detrás de los jóvenes? ¿Por qué te quitaste el pelo así? ¿Por qué te hiciste esa raya? ¿Por qué te escribiste eso en el pelo? ¿Por qué te has quitado así? Porque no van al Espíritu Santo a pedirle dirección en mínimas cosas. En mínimas cosas, hermano. Muchas veces fallamos a Dios. Y entonces ahí podemos ir notando que si el Espíritu te redarguye y tú no vas a reconocer eso o a cambiar de actitud, no te dejaste guiar del Espíritu Santo. Porque a todos nos habla el Espíritu Santo. A veces nos ponemos unas ropas que el Espíritu de Dios dice: no, con eso no puede salir. En el alma, hermanos, a veces nos vienen deseos, pensamos cosas todo el día, pasamos maquinando, y que no son pensamientos agradables a Dios. ¿No le sucede? No me diga que ya solo le falta
Uy, hermanos, nuestros ojos se dirigen a veces donde no tienen que ver. De repente están por ahí hablando, o van en la metro hablando unas pláticas tan extrañas con unas palabras tan feas, y nosotros vamos escuchando. A veces en nuestros pensamientos decimos malas palabras, ofendemos a alguien, ¿o no? Pues eso sucede, hermanos, en nuestros pensamientos. Entonces hay alguien que ha tomado el control en mi mente. O sea, yo estoy dando cabida a pensamientos, a dardos que el enemigo me envía a cada segundo, a cada minuto me está enviando, y yo los estoy escuchando. Entonces yo no estoy escuchando la voz de Dios, estoy escuchando más la voz del enemigo. Debo de estar muy atento y desechar y ponerme a cantar o escuchar una predicación. Cuando yo siento que hay algo que está invadiendo mi vida, fuera de eso, y a buscar lo de Dios. Renovar nuestra mente, dice en el capítulo 12. Si yo siento que mi mente me está traicionando y están viniendo solo malos pensamientos, yo debo de ir sacando eso y metiendo nuevos pensamientos, nuevas ideas en Cristo Jesús. Tomar, hermanos, nuevas decisiones en mi vida. Es importante estar peleando la buena batalla, porque el enemigo no descansa. El área espiritual, ¿cómo está el área espiritual? ¿Tenemos la capacidad o tenemos el tiempo al llegar el fin del día de sentarnos y decir: wow, cuánto medité en la palabra este día? ¿Cuánto tiempo estuve pensando en aquel salmo, en la predicación del domingo? Ay, hermanos, muchas veces ni la leemos ni la pensamos, porque vivimos ocupados en otras cosas. Escuchamos ahí la voz del Espíritu cuando te dice de orar. ¿No le dice a usted el Espíritu Santo de orar en algún momento del día, en alguna hora del día? Porque si no le dice, porque ya el Espíritu Santo ya no está en usted. Pero yo no sé, hermanos, no sé. Pero el caso es de que cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, nunca está de más orar y orar, y el Espíritu Santo quisiera que pasáramos orando las 24 horas del día. O ya le ha dicho el Espíritu Santo: deja de orar, ya oraste mucho. Ya basta, solo media hora está bien. No, te me vas a ir al cielo en la oración, ¿verdad que no? Nunca el Espíritu Santo nos ha dicho: ya basta de ayunar. Uno comienza a ayunar y el Espíritu le dice: más ayuno. Uno comienza a orar y el Espíritu le dice: ora más. Uno comienza a practicar la vigilia y el Señor le pone más el tiempo para vigilar. O sea, y si ya yo no siento el deseo de orar, si yo ya no siento el deseo de ayunar, si yo ya no siento el deseo de vigilar, entonces yo ya no estoy dejando que el Espíritu Santo maneje mi vida. Esa es la realidad, hermano. O sea, si usted vaya afuera, pregúntele a la gente cuántas veces ha escuchado que le dicen de orar. Ya no escuchan si hay que congregarse. Esto es lo que nos debe de preocupar si yo ya no siento esa voz. En la porción que hemos leído,
encontramos dos áreas que sobresaltan, que es la carne y que es el espíritu. Pero recuérdese que el cuerpo es la parte neutra, que obedecerá a las cosas espirituales si yo soy espiritual, a las cosas carnales si yo soy carnal. Entonces acá vamos a reflejar lo que somos, si somos espirituales o somos carnales. Y esto es lo que Dios nos debe de hablar esta tarde, porque en muchos de nuestros pensamientos nos llevan a evidenciar o lo que nosotros pensamos y actuamos nos llevan a reflejar con nuestras obras, y nosotros creemos ser espirituales, pero estamos reflejando cosas carnales. El modo de hablar, hermanos, el modo de hablar influye mucho cuánto nosotros buscamos de Dios. ¿Cómo respetamos a nuestros hermanos? ¿Cómo les hablamos a nuestros hermanos? Influye mucho en cuánto yo estoy buscando de Dios. Esa es una evidencia que con nosotros con mi esposa tenemos ese ¿cómo se llama? Ese medidor de la temperatura, ese termómetro. Lo usamos de continuo cuando estamos a baja temperatura espiritual. Yo le hablo fuerte o ella me habla fuerte y ya has dejado de orar, has dejado de ayunar. Y ahí uno rápido, ¡tax! Es una alarma. Es una alarma en la cual, si yo estoy falto de oración, ahí, paz, vamos a orar más. Si ella está falta de oración, paz, ella se despierta y dice: hay que orar, hay que ayunar, porque la carne se revela, hermanos, da esa evidencia. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque debemos de reflejar lo que Cristo era, no lo que nosotros somos. Sacamos más nuestro carácter que el carácter de Cristo. Este es un problema bastante fuerte, hermanos. ¿Para quién vivimos? ¿Para honrar su palabra o para vivir a nuestra manera? Volvemos al tema. Tú puedes decir: yo vivo para Dios. Sí, yo vivo para Dios. ¿Mas qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás de mí? O sea, a veces vamos con mi esposa, mi despiache, pero esta es un área mía. A veces vamos en la carretera y yo veo unas acciones bien raras de los carros adelante y le digo: o es neopatentado o es mujer. Porque no se necesita mucho, hermano, para identificarlo. Mi respeto, he visto mujeres manejando TIR, grandes camiones, he visto mujeres manejando buses, mi respeto para ellas. Cuando hablo neopatentado no digo solo mujeres, hay hombres. Usted los va a ver ahí, donde ya se les pone la mano, usted los va afligidos. Y uno dice: me voy de acá, me aparto de acá.
porque eso reflejamos, hermano. Por eso le digo, cuando nosotros vemos una persona con acciones que no son de cristiano, rápido lo identificamos y decimos, wow, y dice que es cristiano. Le digo a mi esposa, ayer boté ese folleto. Llega un auto a mi trabajo, le salió un trabajo y me dice mi jefe, mételo y le haces el trabajo. Cuando lo enciendo, suena la radio y unas alabanzas de adoración. Y yo, wow, este es un cristiano. Rápido, ¿no? Bueno, le hice el trabajo y yo estaba esperando, ansioso por ver a este hermano que iba a llegar a traer su vehículo, ¿no? De repente veo llegar una persona. Es pronto el furgón. Sí, sí. Y le digo, ¿lo manejas tú? Porque yo dije, como su manera de vestir, lo comencé a criticar, hermanos. Dejemos no le demos otra palabra. Lo vi extraño, ¿no? Y le digo, ¿tú manejas el furgón? Porque dije, será alguna dita. Y me dice, sí, es mío. ¿Por qué? Me dijo, no, te preguntaba, le dije yo, ¿no? Y se va para mi jefe y comienza un vocabulario del mundo, hermanos. Wow, dije yo, y le digo, ma quella lode che avete lì in furgone, chi es che l'ascolta? Le dije yo, ¿no? Porque era italiano, hermano. Io. Hermanos, me dio escalofríos, porque el lenguaje que estaba usando no era un lenguaje de cristiano. Y le digo, ¿tú vas en una chiesa cristiana? Sí, sí, sono el género del pastore. Pero, santo Dios, dije, prego, te invito a la mía chiesa. Me dio el folleto y yo digo, Señor, ayuda a esta gente. Porque mi jefe, que no es cristiano, ve mi comportamiento y ve el de él, me dice, maestrano, pero ¿quién maneja nuestra vida? ¿Quién maneja nuestra vida, hermano? El fruto es una evidencia de quiénes somos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Amamos? No amar a quien nos gusta o quien nos agrada, quien nos hace bien. Amar a nuestros enemigos. Eso nos manda la palabra de Dios. Amar a nuestros enemigos. Ese es el fruto del amor, no aquellos que se nos hace cómodo. Eso es espontáneo, pero cuando alguien te hace daño, cuando alguien te causó problemas y tú tienes que amarlo, eso va a evidenciar que el fruto del Espíritu está en tu vida. Usted ve a todos los héroes de la fe peleando contra aquellos que se oponían a ellos. Los ve levantando sus manos y vamos a pelear contra ustedes porque Dios está con nosotros. No. Tienes gozo. El gozo no es, hermano, cuando nosotros cantamos acá. El gozo es en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando la tristeza llega, de tu interior deben correr ríos de agua viva. Allí tú debes de gozarte. Ay, cuando se nos muere un pariente, ¿qué hacemos? No, sí que cuando le pasa a otro, le aplicamos. Cuando nos pasa a nosotros, es el problema. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar el gozo del Señor, que
que sobrepase toda tristeza, que sobrepase todo dolor. Ese es el gozo. Vives en paz. Vives en paz para con Dios y tus prójimos. Porque a veces decimos, no, yo estoy bien con Dios y eso es lo que a mí me importa. Es lo que a mí me interesa, estar bien con Dios. Allá ellos si están mal conmigo. Pero tu gesto, la manera que lo dice, es porque tú sientes algo contra ellos. Puede ser que sea otra cosa que esté manejando ahí tu gozo, tu paz, tu amor. La paciencia. ¿Ah? Tan linda la paciencia, ¿verdad? Y no pasamos de ahí, Señor, yo quiero paciencia. Yo no sé si usted ya culminó con la paciencia. Ya está completo de paciencia. Ya pasó todas las pruebas. Ya dejó de pedirle paciencia al Señor. Se necesita mucha paciencia en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, con los hijos, con los padres. Donde quiera que tú vas, debes de tener paciencia, porque son los frutos del Espíritu y esos evidencian que tu vida es guiada por el Espíritu Santo. Si estas cosas no están en nosotros, mi hermano, c'è qualcosa que non va. Benigno o nacido bueno, o nacido para lo bueno, o hecho para lo bueno. No importa a quién, pero debes de hacerle bien. Se lo merezca o no se lo merezca, nos lo merecíamos nosotros lo que Cristo hizo por nosotros. Pues Él es benigno. Y así debemos de ser nosotros. Buenos con todos los que nos rodean. Ay, Señor. Tenemos fe. Esta fe que es no dudar, sino confiar en Dios, en la fidelidad de Dios. Esa fe, hermanos, que es fruto del Espíritu, la podemos ver en David cuando aquel jovencito va y ve el gigante. Y él va sin espada. Y le dice, no, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En Él está mi confianza y yo sé que Él no me va a defraudar de esa fe. Porque muchas veces dudamos en que Dios nos va a respaldar en las decisiones que tomamos. Pero esa fe debe de ser en cada uno de nosotros. Todos le vuelvo a repetir, los héroes de la fe están basados en esa confianza en Dios y dijeron, no importa si tenemos que morir, no importa si los animales nos van a devorar, pero si Dios nos quiere salvar, nos va a salvar, y si no, moriremos. Pero yo no cambiaré mi fe, mi confianza en Dios. Pues esa fe es la que debe de estar en nosotros. Mansedumbre. Esa mansedumbre, hermanos, de aceptar los tratos de los hombres como si vinieran de Dios y que no altera, hermanos, para nada nuestros sentimientos o emociones. El domingo le predicaba de la vida de Saúl y de David, ¿verdad? Y en ese pasaje donde David está viviendo y anda huyendo de Saúl, se encuentra con un personaje donde David le manda a pedir algunas cosas. ¿Se recuerda?
Parece que se llama la esposa Abigail, ¿no? O sí, Abigail parece que se llama. Y luego no, Abigail. Entonces el esposo dice que no, que él no le va a dar nada a David. Y David se enoja y dice que va a ir a exterminar esta familia. Y cuando la esposa se da cuenta, comienza a armar toda la carga y dice: yo voy a ir al encuentro de David. Y se lleva a sus siervos y sus asnos cargados de mercadería y se va. Y me sorprende la actitud de David, porque que un hombre escuchara a una mujer en aquel tiempo, hermano, con el enojo que llevaba David y el sangriento que era, pero él se para y comienza a escuchar a aquella mujer y toma la decisión de no hacer lo que había pensado hacer. Wow, dije yo, ¿qué David es este? Y después viene a ser su esposa, pero supo escuchar. A veces nosotros no. Que de él, que de ella, que de ese niño, que de ese joven, yo voy a escuchar un consejo. Puro orgullo. Miren, Dios usa a los niñitos así chiquititos y nos da unas grandes enseñanzas, y a veces no las tomamos en cuenta. No las tomamos en cuenta. Y que Dios nos ayude, porque no tenemos esa mansedumbre, la templanza, o ese dominio propio, o que es poder dominar nuestra fuerza de voluntad. A veces, hermanos, se nos va de las manos. Actuamos más por lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Entonces vemos un equilibrio no tan bueno, ¿verdad? Ayer hablaba con mi esposa y le decía: qué linda la imagen que se hace del Espíritu Santo cuando descendió sobre Jesucristo en forma de, como de, y escuchaba a un predicador y me gustó su manera que lo describía, y decía: la paloma vuela, tiene dos alas y deben de ser equilibradas. Decía: sí, es verdad. Y dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y decía: a un lado 9 dones y al otro lado 9 frutos. Y los dones y los frutos deben balancearse en el cristiano. A veces tenemos solo dones y no tenemos frutos. A veces tenemos frutos y no tenemos dones. Entonces ese es un problema. Fíjese, los aviones. Los aviones, ¿usted cree que los cargan así por así? Metan esto. No, van equilibrados en la manera en que van cargados, y las personas también van aniveladas. No meten más a un solo lado. Imagínense, meten a un solo lado solo gorditos. Debemos de tener ese equilibrio nosotros. Tener frutos, hermano, ¿no? Anhelamos los dones del Espíritu más que los frutos del Espíritu. Y en aquel día, dice el Señor: y en tu nombre profetizábamos, sanábamos los enfermos. Y Él les dirá: apartados de mí. O sea, sus obras, ¿cómo eran? Malas.
es importante también nuestras obras, no las obras de la carne, buenas obras, las que dice Santiago. Entonces le parafraseaba un poco los frutos del Espíritu, pero allí mismo en Gálatas, donde están los frutos del Espíritu, también están las obras de la carne, y que son más que los frutos del Espíritu, si usted lo ha visto. Entonces ahí podemos ver de que le decía al inicio, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿Son de continuo hacer el mal? ¿Sientes envidia? ¿Tienes más enemigos que amigos? ¿Levantas más habladurías que consejería para los que están cerca de ti? ¿Eres una persona insoportable, egoísta, ambiciosa por lo material? Examinémonos, hermano, porque si yo le digo ¿quién maneja nuestra vida? Es porque debemos examinarnos cómo estamos. Si somos ese tipo de persona, debe de morir. La carne, no usted, la carne. No me lo vaya a malinterpretar. Vea, 8:5 de Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Son esas, hermano. Son esas. El matrimonio. El matrimonio, hermanos, ¿cómo vive dentro? Hablemos de la vida sexual dentro de un matrimonio. ¿Es atraído todavía por el sexo prohibido, posiciones prohibidas dentro del matrimonio? Dice contra natura la palabra de Dios. Hay matrimonios a veces cristianos que practican sexo fuera de las reglas o los mandamientos de Dios. El joven es atraído por la masturbación, por la pornografía. ¿Qué cosas ves en internet? ¿Qué cosas ves en la televisión? ¿Eres atraído por eso? Te absorbe rápido, te capta la. No tienes ese filtro que puedes desechar rápidamente y decir, eso no es para mí. Lo cambio. Eso es ser guiado por el Espíritu en ese momento. Ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos. ¿Quién maneja nuestra vida? Piénselo. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso hace el Espíritu Santo, ¿o no? Nos enseña el camino en que debemos andar y no aparta sus ojos de nosotros para ver si le obedecemos. Yo sé, las madres, hermanos, las madres tienen ese amor que sus hijos cuando comienzan a caminar ahí andan detrás de sus hijos porque se van a caer, porque se van a golpear, porque van a causar
cualquier cosa. Pues así hace Dios con nosotros. Somos inexpertos. El enemigo tiene unas mañas. Ay, que Dios nos ayude. Proverbios 3, 5, 8. Confiar en Dios es mi mejor opción. Si yo no estoy confiando en Dios, yo estoy en problemas. Proverbios 3, 5, 8. Fíate o confía en Jehová. Descansa en Él de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque somos prácticos nosotros, mi hermano. Ay, si nosotros hemos alcanzado una experiencia en el Evangelio, que creemos que ya lo sabemos todo. Pero no podemos, hermanos, de desconectarnos o apartarnos de poner nuestra confianza en Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Un día de esto el Señor me hizo pedazos en mi trabajo. Porque recién convertido, me daban un trabajo y yo llegaba y ponía las manos sobre el carro y le decía: Señor, yo voy a poner las manos sobre este vehículo, pero guíame tú con sabiduría e inteligencia para que todo lo vaya a hacer bien y que no vaya a cometer un error y vaya a causar la muerte de una persona por haber dejado algo sin apretar. Y un día de estos llegué a mi trabajo y le dije a mi jefe: ¿qué debo hacer hoy? Y me dijo: ese vehículo. Y comencé a trabajar. Y el Señor me trajo a la memoria: ¿ya oraste? Porque nos volvemos bien prácticos, ¿verdad? Bien sabedores, bien inteligentes, conocedores de la materia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Le dije hasta el 8. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor a Jehová nos va a llevar a los que van a tener pelos, se les van a hacer blancos, y a los que se nos está cayendo nos va a brillar la cabeza, pero vamos a llegar ancianos. Usted no espere verme pelos blancos a mí me va a ver la cabeza pelada nada más. Pero moriré en el tiempo de Dios con años y años y lleno de vida. La inteligencia del hombre, hermanos, no será mejor que la de Dios. En ningún motivo, en ninguna manera, el hombre no tiene la capacidad de salir del sufrimiento, aún ni del sufrimiento del pecado podemos salir solo si no es por Cristo Jesús. No tenemos ni esa fuerza, si usted lo ve en los versículos que lo hemos leído. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, hermanos, cuando comienza la regeneración en nosotros, Él nos va impulsando a que vayamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Se nos va abriendo el entendimiento, se nos va abriendo un panorama de lo que es la salvación, de lo que son las promesas de la vida eterna. Y entonces nosotros vamos diciendo: wow, esto es verdad. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo. Pero ya el Espíritu Santo hizo un gran trabajo que te quitó esa venda de los ojos.
No lo podíamos hacer solo nosotros, si no es por obra del Espíritu Santo. Y entonces, desde ahí debemos de comenzar a confiar en Él. ¿Qué dice Juan 16:13? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, nos manejará, nos enseñará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nada te tomará de sorpresa. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿no le ha pasado? Bueno, en el área siempre de manejar, ¿no? A veces uno va y de repente en una curva te encuentras con una cola de vehículos. Por ejemplo, en Castelanza, los que van al Pollo Campero a Castelanza, uno sale, está la curva y está la rotonda, y a veces se hace cola en la rotonda. ¿Sabe cuántos tamponamientos han habido ahí? Porque como cuando tú sales de la autoestrada vas a toda velocidad y te encuentras en la curva de la rotonda con una cola que no te la esperabas. Y entonces, ¡pah! A veces hasta la casa se oyen los golpes. Así nos sucede a nosotros cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí conoce el camino donde nosotros debemos de andar. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, cuando venimos a sentir, ¡pah! ¿Ibas manejando tú? ¿Ibas manejando tú? ¿No le diste el timón al Espíritu Santo? ¿A alguien le han enseñado a manejar? ¿Alguien así, no escuela de guida, y que le dan el timón nada más? Que vaya manteniendo la línea recta. Eso es feo, hermanos. Eso es feo, que alguien te tome el timón y otro lleve el acelerador, otro lleve la fricción, el otro vaya haciendo los cambios. Eso es feo, y a veces queremos que el Espíritu Santo haga así con nosotros. Queremos darle solo una parte de nuestra vida. Y lo demás lo queremos hacer nosotros. Queremos acelerar, queremos frenar, queremos hacer los cambios y que Él nos lleve recto. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Entonces, vean lo que dice Santiago 3:13-18. Nuestra sabiduría, hermanos, no es la mejor. Santiago 3:13-18. 13:18. 3:13-18. 13:18. 3:13. ¿Y si hay 18? Claro. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal,
diabólica. Imagínense. O sea, si dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin dudas ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ay, qué buena es la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos ya concluyendo porque el tiempo se fue. Vivimos en paz para con todos, sin nada de esconder. Eres de un mismo sentir. Y usted quizás pueda decir, me he conducido por mi propia voluntad. Todo este tiempo le he fallado al Señor. ¿Cómo puedo hacer para dejarme guiar por el Espíritu Santo? Tiene muchas maneras de hablarnos. Muchas maneras. Y una de esas la encontramos en Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Oh, dice el salmista, cuánto amo yo tu ley. ¿De verdad? ¿Usted lo puede decir? Cuánto amo yo tu ley. Si usted va a un tribunal, ahí se va a encontrar personas o delincuentes que serán procesados por la ley. No crea que ellos están amando la ley. Están buscando el mejor abogado para que pueda abrogar esa ley o pueda saltar los decretos, estatutos que lo condenan a él. Y así habemos muchos cristianos que no amamos la ley porque, o la palabra, o la escritura, porque la escritura nos tilda por nuestra manera de vivir. Pero acá el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Porque cuando tú estás limpio y eres un pacificador, eres lleno de gozo, de paciencia, dominio propio, entonces tú no tienes problemas con la ley y amas, porque la ley te defiende. La ley viene a tu favor. Por eso dice los judíos que cuando les roban, ellos se alegran, porque saben que Dios les multiplicará lo robado, porque la palabra de Dios se cumple en ese principio. Aman. A nosotros nos roban algo, Dios lo juzgará a esa persona que me robó. No decimos así. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Siga hasta el 105. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea,
A través de los mandamientos podemos llegar a ser más sabios, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino. Ya no dice mentira, ¿verdad? Camino de mentira. 5. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Si usted nunca ha caminado en lo oscuro, un día valorará cuánto importantes son las luciérnagas. Así se le llaman a unos animalitos tan chiquititos, ¿sí?, que en el invierno salen y le hacen así, pero cuando son en cantidad, yo he caminado a la luz de ellas, porque donde yo vivía eso era oscuro, hermano, pero no me importaba lo oscuro, bastaba estar con el amor de mi vida. Y aunque si después tuviera que ir en todo eso oscuro, pero cuán útiles eran esos animalitos. El reflejo de un relámpago, yo alcanzaba a ver lo más lejos que podía, para ver si no venía alguien en el camino. Cuánto importante es esta palabra en nuestro caminar. Que nos guíe ella, hermanos, que nos guíe su palabra. Amén. Así es que a través de ella Dios nos puede hablar a través de las circunstancias. Hoy estamos viviendo los tiempos más difíciles, hermano, y profundamente le puedo decir que Dios nos está llamando a un arrepentimiento en estos tiempos, a que busquemos de Él, porque ya su venida está cerca. A través de los dones del Espíritu Dios nos puede hablar. Como cristianos tenemos ese privilegio, que Dios usa sus vasos para enderezar nuestros pasos. Así es que déjese guiar por el Espíritu Santo, porque el espíritu del hombre o el corazón del hombre es engañoso. Así dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestra sabiduría e inteligencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Termino acá. Volvemos a Romanos 8, versículo 9. Terminamos acá. Póngase de pie. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que Dios nos ayude cada día a tomar decisiones correctas, y cuando estemos a punto de escuchar a esta carne o ideas, pensamientos que el enemigo envía a nuestra mente, poder tener esa capacidad de buscar del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a tomar una decisión correcta antes de cometer el error de mi vida, porque lo necesitamos, hermano. Que Él maneje nuestras vidas, que Él tome el control de nuestras vidas, y vamos a llegar a la vida eterna. Si nosotros nos dejamos guiar de Él, de seguro que usted se va a encontrar con Cristo un día. Pero si usted lo quiere hacer a su manera, no, mi hermano,
no vamos a llegar muy lejos. Cierre sus ojos, le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre